Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión damos inicio al curso de cinemática y dinámica, empezando por la cinemática, que es como tal la base para seguir abordando todo lo referente a la mecánica clásica. Antes de explicarles, empezar enseguida con un tipo de movimiento, quiero aclarar unos conceptos previos. Los conceptos son relacionados a la posición en el movimiento. Uno es la trayectoria, otro es la distancia recorrida y otro es el desplazamiento. Se escuchan parecidos, pero no son lo mismo. Antes de leer la definición, voy a aplicarlo de una con un ejemplito para que le quede más claro. Tengo dos puntos, punto A, punto B. Punto A es el punto inicial, punto B, punto final. ¿Qué dice la trayectoria? Es el camino que le toma una partícula al moverse de un punto A a un punto B. Quiere decir que vamos a suponer que una partícula puede ser una persona, un carro, una esfera, cualquier cosa. Sale del punto A, se mueve con esta trayectoria, es decir, puede ser curva, puede ir, tomar cualquier dirección, es el camino. Y llega al punto B. Listo. Trayectoria. Trayectoria. Ahora bien, la distancia recorrida, ¿qué nos dice la definición? Es la magnitud de dicha trayectoria, es decir, que si la persona del punto A al punto B recorrió 50 metros, ¿qué son esos 50 metros? La distancia recorrida. O sea, toda esta línea pintada acá en blanco, que es la trayectoria, su magnitud son 50 metros. ¿Y qué es la magnitud? La distancia recorrida. Ahora, la última, pero más fundamental de todas, es el desplazamiento. El desplazamiento es un vector que une el punto inicial con el punto final. Un vector es una línea recta, es decir, parte del punto A al punto B en línea recta. Quiere decir que aquí cambia la cosa. El desplazamiento solo se queda con la distancia en línea recta de un punto a otro. No le interesa conocer por dónde agarró, quiere decir lo que es la trayectoria. O sea, la trayectoria puede agarrar cualquier camino y llegar a un punto. Sí, pero el desplazamiento solamente le interesa en un vector en línea recta de un punto inicial al punto final. Un ejemplo más claro. Aquí tengo un punto A, otro punto A. Vamos a suponer que la persona se desplazó, tuvo una trayectoria por acá, se vino por aquí, por acá, y volvió al mismo punto A. ¿Qué fue eso? Eso fue su trayectoria. Ahora bien, vamos a suponer que en toda esa trayectoria se desplazó, tuvo una distancia recorrida de 200 metros. Pero ¿qué pasa con su desplazamiento? Definición dice, vector que une posición inicial con el punto final de un movimiento de una partícula. La persona salió del punto A, sí, pero ¿a dónde volvió? Al mismo punto A. Por ende, su posición inicial x sub y es igual a su posición final x sub f. Físicamente la partícula no se desplazó, es decir, no tuvo este vector pintado en amarillo acá del punto A al punto final. Como no tuvo eso, o sea, no cambió de posición porque no se desplazó, volvió al mismo punto inicial, por ende decimos que su desplazamiento es cero. Y acá quiero que les quede muy claro estos tres conceptos que los vamos a necesitar, sobre todo el desplazamiento. Al momento de estudiar los movimientos nos vamos a quedar siempre con el desplazamiento porque los movimientos se describen en línea recta. Entonces nos quedaremos primordialmente con el desplazamiento. Listo, continuando, luego de haber explicado los conceptos relacionados a la posición, continuemos con uno muy importante que es la velocidad. La velocidad se define como el cambio de posición respecto al tiempo. Acá lo escribí de una manera referente a lo que quise decir. Velocidad es igual al cambio de posición respecto al tiempo. Matemáticamente se describe como delta, que significa este triangulito se denomina delta, que significa cambio. Cambio de posición x,
la posición respecto al cambio del tiempo, t, que es el tiempo. ¿Y este cambio qué indica? Indica la diferencia, o sea, la resta entre la posición final menos la posición inicial de la partícula. De igual manera con el tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Veamos este ejemplo para que nos quede claro. Acá tenemos una esfera en un punto A, una esfera acá. Esa esfera se desplaza horizontalmente hacia la derecha y llega a un punto B. Aquí nos dice que x sub i es igual a 0 metros, t sub i es igual a 0 segundos. Quiere decir, no se ha movido y tampoco ha pasado el tiempo. Y cuando llega al punto B, x sub f es igual a 5 metros, t sub f es igual a 1 segundo. Quiere decir que pasó 1 segundo y se desplazó 5 metros. Nosotros queremos saber la velocidad. Entonces, la velocidad es igual al cambio de la posición respecto al cambio del tiempo. ¿Cómo se define el cambio de la posición? Posición final menos posición inicial. ¿Cuál fue la posición final del objeto? 5 metros, o sea, se desplazó 5 metros. Menos su posición inicial. Arrancó en 0 metros. Tiempo final, 1 segundo. Le tomó 1 segundo. Tiempo inicial, 0 segundos. Operamos. Arriba queda 5 menos 0, 5. 1 menos 0, 1. ¿Y qué nos queda? Numéricamente 5 entre 1, 5. Y sus unidades metros sobre segundo. Aquí nos damos cuenta de algo importante. Y es lo siguiente. La unidad de la velocidad en el Sistema Internacional de Medida es metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 1 segundo la partícula se desplaza 5 metros. Esto indica 5 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que si pasa otro segundo, quiere decir 2 segundos, pasa 1 segundo, la partícula se desplaza otros 5 metros. ¿Cuántos metros se desplazaría si pasa otro segundo? Serían 10 metros. Y así sucesivamente, 1 segundo tras otro segundo. Y esto indica como tal la velocidad. Si aquí en vez de 5 tuviéramos 10 metros sobre segundo, quiere decir que en 1 segundo la partícula se desplaza 10 metros. Y esto sería como tal la definición de velocidad, que hay que tener muy en cuenta en este tipo de movimiento. Otra parte muy fundamental que se me olvidó aclarar es la siguiente. La velocidad como tal es una magnitud, es una cantidad vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene magnitud. ¿Qué es la magnitud? En numerito, lo que calculamos ahora, 5 metros sobre segundo. Y tiene dirección, porque es un vector. Entonces, cuando nosotros hablamos de velocidad, tenemos que aclarar su magnitud y su dirección, hacia dónde se mueve, hacia la derecha, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, oeste, etc. Entonces, esta dirección está dada por un ángulo y todo esto lo vamos a estudiar más adelante a fondo. Sin embargo, que ya sé la aclaración de que la velocidad es una cantidad vectorial que cuenta con magnitud, que es su número con su unidad, y dirección, que se da mediante un ángulo respecto a un punto de referencia. Y ahora, porque hablando ahora de rapidez, que la rapidez es simplemente la magnitud de la velocidad. Entonces, la velocidad tiene dos cosas: magnitud, que es el número acompañado de la unidad, y dirección, que es un ángulo. Pero ¿qué tiene la rapidez? La rapidez solamente tiene magnitud. Solamente cuenta con magnitud. ¿Y cuál es esa magnitud? La magnitud de la velocidad, que en nuestro ejemplo fue de 5 metros sobre segundo. Ya, solamente eso. O sea, cuando nos digan la rapidez de un objeto, no, tiene 5 metros sobre segundo. Ya, solamente eso. Pero si nos dicen la velocidad del objeto, tenemos que aclarar su magnitud, que es la rapidez, y el ángulo hacia dónde se está moviendo con esa velocidad. Entonces cabe recalcar esta diferencia entre estos conceptos,
que se lo resumo. La rapidez simplemente es la magnitud de la velocidad, el numerito de la velocidad. En cambio, la velocidad se define como una cantidad vectorial, es decir, cuenta con magnitud y cuenta con dirección. Más adelante, cuando hagamos algunos ejercicios, se los explicaré más a fondo. Ahora nos vamos con otro concepto bastante fundamental, que es la aceleración. La aceleración se define como el cambio de la velocidad respecto del tiempo. La aceleración, acá se lo escribí en palabras para que se entienda. La aceleración es igual al cambio de la velocidad respecto al tiempo. Quiere decir delta V sobre delta T. Ya sabe que este delta significa cambio, se representa con ese triangulito. ¿Y qué es el cambio? Como la posición. Aquí en este caso, velocidad final menos velocidad inicial. Ahora bien, acá tenemos un ejemplo cortico para que ustedes observen. Tenemos otra esfera, está en el punto A y se desplaza a un punto B. No nos dan posición, nada de eso, no nos interesa en este momento. Pero nos dice que en el punto A tiene una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. Y cuando llega al punto B tiene una velocidad final de 10 metros sobre segundo. Y nos dice que llega al punto B en 2 segundos. Nosotros queremos encontrar su aceleración. Entonces, la aceleración es igual a delta V entre delta T. ¿Cuál es la velocidad? La delta V se define como el cambio de la velocidad. Velocidad final menos velocidad inicial. El punto final es en B. ¿Cuál es su velocidad final? 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo. Menos su velocidad inicial en el punto A, 0 metros sobre segundos. Dividido entre tiempo final, le tomó 2 segundos, menos tiempo inicial, 0 segundos. No había empezado el tiempo. Operamos arriba, 10 menos 0, 10 metros sobre segundo, dividido entre 2 segundos. Operamos numéricamente, 10 entre 2, 5. ¿Qué pasa con las unidades? Tenemos lo siguiente, tenemos metros sobre segundo. Eso está dividido entre segundos. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Debemos operar las fracciones. ¿Y qué hacemos? Escribimos un 1 de denominador en el segundo que está abajo. ¿Por qué? Para completarlo y que quede escrito como una fracción. Para poder operar, aplicar la ley de la herradura. ¿Qué nos dice esta ley? Multiplicamos los extremos, es decir, los puntos extremos en este caso son la unidad de metros multiplicada por 1 y los puntos medios, es decir, en este caso es segundos por segundo. ¿Y qué nos dice? Multiplicamos los extremos y su resultado lo colocamos en el numerador, es decir, la parte de arriba. Metros por 1, metros. Multiplicamos los puntos medios y su resultado va en el denominador, es decir, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda de unidad? Nos queda metros sobre segundo al cuadrado. Y esa es la unidad como tal de la aceleración, que hay que tenerla muy en cuenta, que en el Sistema Internacional de Medidas es metros sobre segundo cuadrado, como la aceleración de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ahora bien, ¿qué nos dice esta aceleración? Por su unidad. Nos está diciendo que por cada un segundo que pase, la velocidad va a cambiar 5 metros sobre segundo. Es decir, que si pasa otro segundo, la velocidad va a aumentar a 10 metros sobre segundo. 3 segundos va a aumentar a 15 metros sobre segundo. Es decir, va de 5 metros sobre segundo en 5 metros sobre segundo por cada segundo que pase. Y así se define la aceleración para que lo tengan en cuenta. Bueno, gente, entonces finalizo con un resumen de básicamente lo que damos de estos conceptos previos. Respecto a la posición, la trayectoria, ya saben, camino que le toma a una partícula
en ir de un punto A un punto B. La distancia recorrida es simplemente la magnitud de dicha trayectoria, el numerito, cuántos metros, cuántos kilómetros. Desplazamiento, línea recta que une el punto inicial con el punto final de dicho movimiento. Para la parte de la velocidad, hay que aclarar primero que la velocidad es una cantidad vectorial, es decir, tiene su magnitud, que es un numerito acompañado de su unidad, y tiene la dirección, que se puede escribir como un ángulo. Luego la rapidez, que simplemente es la magnitud de dicha velocidad, es decir, simplemente es el numerito de la velocidad. No se tiene en cuenta la dirección en la rapidez. Por último tenemos la aceleración, que es el cambio de la velocidad respecto al tiempo, y su unidad es el metro sobre segundo cuadrado. Y en la velocidad se me olvidó mencionarles, su unidad como tal es el metro sobre segundo. Y listo, ya con esto finalizo este video introductorio a lo que es la cinemática, explicando los conceptos previos que vamos a necesitar durante este curso. Así que nos vemos en un siguiente video para arrancar enseguida con el primer tipo de movimiento. Así que los espero allá. Hasta la próxima.